Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bao. Hoy día estaremos hablando de la Parashat Va'erá y me aparecí, como dice la escritura. Me aparecí, Va'erá. En esta porción vimos, ¿cierto? Estamos viendo la historia del Éxodo, la salida de Egipto. El libro, ¿cierto? Del Éxodo, o Exodus, en latín, o sea, perdón, en griego, significa eso, la salida. Este libro nos recuerda la salida de Israel de Egipto, de Mitzrayim. Y nos partió, ¿cierto?, contando un poco la historia de lo que aconteció después de que Yosef dejó a su familia ubicado, ¿cierto?, en Goshen. Qué es lo que pasó con sus hermanos cuando ellos ya llegan a su final. Y también lo que pasa a continuación de esto, ¿cierto? Que es que se olvidan de quiénes eran ellos, los esclavizan, les ponen duras cargas. Aparece, ¿cierto? Un faraón queriendo matar o que este pueblo no creciera, ¿cierto? Entonces mandando a matar a los varones, a los niños. Y bueno, tenemos la historia de Moshe, Aarón, Moshe que trató de ayudar a apoyar esto, pero no resultó, no iba a ser por su propia mano ni por su fuerza, sino con el llamado del Eterno y con el brazo fuerte del Eterno, ¿cierto? Con la fuerza del Eterno y no la del hombre. Entonces, esta porción nos parte diciendo así: me aparecía Abraham, Isaac, Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, es decir, Hashem, Yod He Vav He, no me di conocer a ellos. Si lo leemos, ¿cierto? Un poco más grande, más extendido, dice así. Eh, voy a agrandarlo un poco ahí para que puedan ver mejor. Ahí para que me vean a mí también. Entonces dice: yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, Hashem. No me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir. Y he recordado mi pacto, por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Hashem, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Eso nos recuerda, ¿cierto?, a las copas de Pesaj. Todo lo que el Eterno hizo para con su pueblo. Los sacó no solo de Egipto, como allí dice, los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Y después dice: yo os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Aquí hay un orden, hay un patrón que para nosotros debe ser algo significativo, realmente. La Torah, ¿cierto?, no tiene un orden, digamos, azaroso. Siempre hay un porqué, está escrito de tal manera. Realmente, aquí nos dice, ¿cierto? Yo me aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai. Shaddai, ¿cierto? Significa como el Dios sustentador. Shaddai tiene que ver, ¿cierto?, con la palabra pecho incluso. Se relaciona con la palabra Shad, que es pecho. Shaddai es como la figura maternal, ¿cierto? De quien amamanta a un hijo, de quien tiene, por así decirlo, de por sí la fertilidad, pero también el don de la alimentación, de que haya comida, alimento. O sea, dice: yo me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob, y yo los sostuve y yo los mantuve. Porque Abraham conocía el nombre del Eterno, sí, y Isaac y Jacob también. Pero dice: yo no me aparecí como este nombre, el que lo sustenté en el camino. Pero con mi nombre, Hashem, que representa el nombre del juramento y el nombre de el cumplimiento de promesa, no me di a conocer a ellos. Entonces, la promesa dice para los hijos de Israel, abajo, como leímos, dice: por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Hashem.
se presenta con su nombre. Yo soy Hashem. No soy el Shaddai, soy Hashem. Yod He Vav He. Y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Y luego de eso os libraré de su esclavitud. Y luego os redimiré del brazo extendido. Y luego grandes juicios. O sea, alguien podría pensar, de hecho, que cuando vinieron las plagas y los azotes a Egipto, uno inmediatamente ve juicio, el juicio de Dios. Pero eso es lo último que menciona en esta frase. O sea, los grandes juicios son lo último de esta frase. Luego antes de eso dice, os redimiré con brazo extendido, ¿cierto? Los tomaré, los sacaré, ¿cierto? De ahí, pero dice, los voy a redimir, los voy a comprar, con brazo extendido, o sea, con una gran fuerza y amplitud, con gran extensión. Algo, ¿cierto? Que en la terminología egipcia tiene que ver mucho con la expansión. O sea, los egipcios en el mundo antiguo usaban esta terminología como brazo, mano fuerte y brazo extendido, porque ellos gobernaban así a los que conquistaban. Egipto fue el imperio, ¿cierto?, en su momento más grande del mundo. De hecho, se extendió hasta bastante lejos, incluso en África, hacia el sur, bastante al sur, de donde estaba, en Asia. O sea, ellos tenían muchos pueblos y comerciaban y en Egipto tenían muchos idiomas registrados ahí de la gente que iba ahí a comerciar. Entonces ellos tenían una, digamos, una cultura como expansionista también. Ellos hacían negocios también y tenían mucha traducción de idiomas. O sea, ellos hacían contratos y en esos contratos los traducían a diferentes idiomas para que todos entendieran los términos del comercio que tenían. Era como un imperio, una nación muy moderna como hoy día, ¿cierto? Se hacen contratos, bueno, ellos lo hacían y por eso también tenemos registro, ¿cierto? De que ellos escribieron, o sea, tenían registro del el idioma hebreo o el vestigio anterior del hebreo, ¿ya? Ahí, de que comerciaron con gente de Canaán, porque hay contratos, hay papeles, bueno, no papeles, pero hay registro de esto. Entonces eran un pueblo expansionista, pero que también ponían mano dura porque ellos gobernaban, ¿cierto?, a las personas. El faraón era el dios de ese mundo. Ellos ponían mano fuerte y brazo extendido en el sentido de que ellos se expandían. Entonces, también dice, los redimiré con brazo extendido. Esta nación que ustedes los gobierna, que es de esta manera, bueno, yo los voy a comprar extendidamente a ustedes. Les voy a dar tierra, les voy a dar amplitud. Así como ellos buscan expandirse, bueno, yo seré el que a ustedes los haga expandirse. O sea, si ustedes estaban aquí en Goshen, en una parte de Egipto, pues yo voy a expandirlos todavía. Un brazo, ¿cierto?, que va a ampliar lo que ustedes tienen, como lo hacían los egipcios. Una manera también de colocar esa frase, ¿cierto?, que hacían ellos. Entonces, también eso es lo penúltimo. Y luego, y antes de eso dijo, y os libraré de su esclavitud. Yo no podría decir, bueno, ¿y por qué no dijo primero esto? Si el propósito no era librarlos de la esclavitud. Al hacer todo eso, ¿no era ese el propósito? No, lo primero que dice, yo os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Yo soy Hashem. O sea, lo leímos al revés, ¿cierto? Yo soy Hashem y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Esto era la primera preocupación que tenía el pueblo de Israel. No era tanto el gran juicio, el brazo extendido, porque ellos vieron a lo mejor que Egipto tomó represalias contra algún pueblo, alguna nación, como Egipto tenía su ejército. Egipto tenía su ejército fuerte. Entonces, a lo mejor ver que cosas grandes acontecieran no era lo que iba a despertar el corazón de los hijos de Israel que ya vivían ahí, en un imperio grande, extendido, que tenía mucho comercio, mucha gente detrás, sino que era sacarlo de sus propias cargas. Eso era lo importante. Y la promesa
de Hashem, como ahí dice, yo soy Hashem, yo soy el Eterno que voy a cumplir la promesa, los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Y es lo primero que menciona. Es decir, el nombre del Eterno está puesto, al igual que cuando nosotros creemos en Yeshua, ¿cierto? Ya está escrito en la Brit Hadashah. ¿Para qué? Para entregar nuestro corazón y para ser liberado de las cargas que tenemos como persona. Porque a lo mejor todos vivimos en una sociedad que coloca cargas, que nos coloca algún tipo de grado de dependencia o esclavitud, si quieren llamarlo así. Que a lo mejor tiene una cultura expansionista o de alguna forma nos trata de cambiar la cultura o tiene mucho poderío quizá. Pero lo importante era sacarlo de sus cargas, lo que le estaba molestando a ellos en el corazón, en el día a día, en lo doméstico, cada momento lo que afligía su corazón, que eran las cargas que tenían. Entonces, esto es algo importante porque la promesa del Eterno, y cuando Él dice, yo me daré a conocer por mi nombre a ustedes, no es sencillamente de que los voy a poner en su tierra y ahora voy a cumplir la promesa y los voy a colocar allí, sino que está apuntando, yo voy a levantar sus vidas de donde están, de las cargas que tienen. Voy a aligerar su carga. Como dijera Yeshua, ¿cierto? Tomen mi yugo. Mi carga es más ligera, es más fácil. Y síganme. Y esto es lo primero que hace con los hijos de Israel en Egipto. Tomen mi carga, tomen mi yugo. Yo les voy a sacar el yugo de los egipcios. Las cargas que tienen ellos. Porque eso es lo primero que molesta, digamos, a una persona, el yugo. Cuando hay cargas, cuando hay pesos en la vida, en el corazón, dificultades. Esas cargas de la vida son las que más pesan a la larga. Las que mantienen al pueblo en esclavitud, con una mente esclava, que no les permiten pensar en expandirse a lo mejor, o en que Dios pueda hacer grandes cosas y milagros con ellos. Esas pequeñas cargas que podamos sentir quizás como en la vida, son las cosas que interrumpen más. Usted tiene un peso en el corazón, o alguien coloca un peso en usted, y la fe se le vino abajo. Y a lo mejor puede leer, no, si Dios hace grandes cosas, pero no cree, o deja de creer, o duda. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está molestando. Entonces, no hay manera de cumplir la promesa del Eterno que hizo Abraham, Isaac y Jacob, y él lo tenía claro, sino primero liberando a cada uno de su carga. La misma obra que vivimos, ¿cierto?, a través del Mesías. Él nos dijo que tomáramos su yugo y su carga, que era ligera. ¿Para qué? Para ver la gran salvación que he hecho y nos ha liberado del pecado y de la muerte. ¿Cierto? Pero nadie puede decir, oye, soy libre si tiene cargas. Tenemos que echar sobre él nuestras cargas. La primera fase del cumplimiento de sus promesas es esa. Que coloquemos nuestras cargas sobre él. Que él nos va a librar de esas cargas. De lo que nos incomoda y nos molesta. Por más pequeño que sea, a lo mejor podemos pensar que el Eterno no está interesado o que no nos importa mucho o que no es tan relevante. Algunas cosas que a lo mejor nos inquietan en la vida. Pequeñas cosas, pequeñas cargas. Pero realmente eso es el principio del cumplimiento de sus promesas para nuestra vida. Cuando en esas pequeñas cosas empezamos a confiar en Él, echando sobre Él nuestra carga. Él dice, yo los sacaré de esas cargas. Para que realmente puedan llevar mi carga o la carga sea ligera. Y para que realmente cuando vieran que cómo los sacó de Egipto de la esclavitud, cómo hizo grandes maravillas, pudiesen agradecer. Cuando hay una persona que a lo mejor, no sé si usted ha visto, puede llegarle la mejor noticia, que alguien podría saltar en un pie, como se dice, con una gran noticia, pero esa persona tiene algo en el corazón, una carga, y no es capaz de sonreír, agradecer o sentirse feliz, porque hay algo que lo molesta. Lamentablemente, esas son las cosas que a lo mejor se ven más pequeñas e insignificantes, pero que mantienen una mente esclava, condenada, que no puede salir, ¿cierto?, de donde está. Esas pequeñas cosas. Y esas son las primeras que tenemos que nosotros poner sobre el Eterno.
No hay otras que sean más, eh, que tengan mayor, a lo mejor, prioridad. Es eso. El Eterno dice, yo los voy a sacar de las cargas de los egipcios, primeramente. Van a ver lo que yo voy a hacer. O sea, van a creer que de verdad lo puedo hacer. El problema es que a veces no creemos que lo puedo hacer. O como les decía, nos comentaba, a lo mejor no ponemos eso delante del Eterno. No lo colocamos ahí como si fuese algo cierto. Y esa es la idea. Porque si los hijos de Israel hubiesen vivido ahí, aún siendo esclavos, pero si la carga la hubiesen colocado sobre el Eterno, otra hubiese sido la historia, probablemente. Probablemente toda esa generación hubiese llegado a la tierra prometida y no hubiese quedado en el desierto. Pero la carga era tan dura y difícil, la que llevaban, que a lo mejor no podían olvidar lo que pasó en Egipto. No fueron capaces de olvidarlo, de hecho toda la vida lo recordaron. Llevaron cargas toda su vida. Y el Eterno primero venía a actuar para ellos, para quitarle las cargas. Entonces, a través de Yeshua también aprendemos esto. Es lo primero que hacemos, ¿cierto? Cuando vamos ante Él, tenemos que colocar nuestras cargas. Y tenemos que llevar su yugo. Y su yugo es fácil. Su yugo es del amor, el perdón, la reconciliación, etcétera, ¿cierto? La compasión. Su yugo es no más odio, amor al prójimo, incluso al enemigo. Esa es la carga ligera. Entonces, todo lo que pasó después fue para concretar este primer paso. Y vaya que costó, pues si eso es lo que más le costó al pueblo de Israel, sentirse que no tenían la carga de Egipto. Siempre volvía la carga. Aunque hubiesen visto milagros y muchas cosas, ahí volvía la carga. Y la pesadez del corazón. Entonces, nosotros también tenemos que orientarnos también en, digamos, nuestra vida para superar esas cosas. Tenemos el Shabbat y cada semana tenemos el Shabbat para colocar nuestra carga sobre él. Toda la semana. Tenemos un día. Tenemos las fiestas. Tenemos a lo mejor las oraciones durante el día. O sea, en algún momento tenemos que hacer esto, descansar. Una persona que no sabe descansar difícilmente vivirá sin carga. O sea, una persona que vive sin carga sabe descansar. Sabe separar, a lo mejor, como se suele decir, el trabajo de las cosas personales, de la familia. A lo mejor sabe poner en cada lugar la cosa y descansar de ellas. No se lleva siempre las preocupaciones todos los días, no sé, pues, a dormir. O discutirlas con alguien. O repetirlas una y otra vez. Eso es símbolo de esclavitud. Por eso el Shabbat es tan importante. Y por eso ellos necesitaban descansar de las cargas de ellos. Salir a servirle a Él, pero descansar porque la esclavitud es dura y es difícil. Y a veces nosotros mismos nos colocamos esa esclavitud o esas cargas. Y pensamos que tenemos que hacer y hacer y hacer. Hay que saber descansar. Las promesas del Eterno se cumplirán. Sí, pero cuando también entendemos a llevar, aprendemos a llevar la carga. Ahí podemos ver. Bueno, esto es cierto, una lección para que le demos una vuelta. Quería referirme, bueno, cómo el Eterno le fue mostrando, ¿cierto?, a su pueblo la manera en que Él actuó, lo que Él hizo para con ellos. Yo los tomaré por pueblo, seré para vosotros por Dios. Sabréis que yo soy Hashem vuestro Dios que os sacó de las cargas, como ya leímos. Y los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob en posesión. El Eterno le dice a su pueblo, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de tus padres. Hay una conexión, no estás solo. No solo eres tú y todo lo anterior. O sea, no confías en mí, pues yo sostuve a tus padres hasta el día de hoy. ¿No los voy a sostener a ustedes también? Dice la segunda aliada fue Aarón y Moshe a quienes dijo Hashem, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, por sus escuadrones. Ellos son, ¿cierto? Estos fueron Moshe y Aarón. Y en otra parte dice, este es Aarón y Moshe. Este es y estos son. Y lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, la Torá se refiere a Moshe y Aarón como
Él. Dice Hu, Moshe ve Aarón. No dice ellos son, sino que dice él es. Moshe y Aarón. ¿Cómo es eso? Y de la otra parte dice, y ese es, esto es Aarón y Moshe. Y es lo mismo. Y lo menciona en esta porción. O sea, ellos son los primeros hermanos, ¿cierto? Que logran ser uno. Tú serás tal cosa para Faraón y él será para ti como un profeta. Ellos fueron un gran equipo, ¿cierto? Hasta este día solo vimos a Abraham por su lado, a Jacob por su lado, a Isaac por su lado. Y a cada patriarca, a Yosef por su lado. A cada uno por su lado, pero aquí vemos a uno de nuestros patriarcas, Moshe y Aarón, ¿cierto? Que actuaron como uno. Fueron enviados de dos en dos, ¿no? Como lo hizo Yeshua en su momento. Fueron de dos. Se complementaron. Dieron el mensaje del Eterno. Dos personas compenetradas, marcando también la firmeza del compromiso que los llamó y de que fiel era el que los llamó a hablar esas cosas. Daban testimonio el uno del otro. No se contradecían. Al contrario, se daban testimonio y se apoyaban. Y esto es lo que el Eterno quería, ¿cierto? Para el pueblo también. Que se apoyaran, que se dieran testimonios unos a otros de lo que estaba aconteciendo, ¿cierto? De que no era que cada cual va por su camino, que iban a ser una nación y tenían que apoyarse. Y todos, como dice el dicho rabínico, Kol Israel Zelase. Kol Israel Arevim Zelase. Todo Israel son compañeros el uno del otro. Todo Israel son compañeros. Todos tenemos que ser compañeros. Todos tenemos que apoyarnos, dar testimonio fiel el uno del otro, apoyarnos. Porque de esa manera la palabra del Eterno se manifestó de la manera más, digamos, gloriosa, extraordinaria en aquel entonces. ¿Cómo? Cuando dos se pusieron de acuerdo. Ahí estaba la palabra del Eterno y ahí estaba su respaldo. Lo mismo tiene que pasar hoy con nosotros. Tenemos que lograr, ¿cierto? Dar testimonio el uno del otro. Estar, ¿cierto? Unidos. Y realmente llevar el uno la carga del otro. Como dice el libro de Colosenses, si no me equivoco. Llevaba las cargas los unos de los otros y cumplida así la ley del Mesías. Cuando realmente vemos esto, se cumple la ley del Mesías. Y el Mesías fue un caso excepcional, pero él cómo mandó a sus talmidim, a sus discípulos de dos en dos, para que fueran fieles, ¿cierto? Como Moshe y Aarón, que fueron dos y el Eterno obró por medio de ellos. Eso nos muestra a nosotros los hijos de Leví. Luego vemos la dura misión de Moshe y Aarón, la tercera aliá. Es bueno, esta historia va acrecentando, ¿cierto? El momento donde es la fricción entre Moshe y Aarón, o Aarón y Moshe con el faraón. Entonces, les tocó una dura misión, como dice acá, faraón no se escuchará. O sea, el Eterno le está diciendo, yo los mando, les doy mi palabra, tal cosa voy a hacer. Faraón no los escuchará. Y yo pondré mi mano en Egipto y haré todas estas cosas. Y sabrán que yo soy el Eterno cuando extienda mi mano y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. O sea, ahora seré yo el que conquiste este pueblo, esta nación. Y cuando los saque, sabrán. Pero dura misión le tocó. Llevémoslo al campo de lo que estábamos hablando. Yeshua mandó a sus talmidim de dos en dos. Vayan, dice, hablen estas cosas. Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. ¿Y qué les dice? Les dijo Yeshua. A ustedes los van a echar de las sinagogas. Los van a perseguir. Los van a vituperar. ¿Cierto? Van a irse en contra de ustedes por causa de mi palabra. Es lo mismo que le dijo el Eterno, ¿cierto? A Moshe y Aarón. Faraón no los escuchará. O sea, imagínense, los mandan a una misión y la misión es, no los van a escuchar. Hablen, pero no los van a escuchar. O sea, la misión es, hablen, den el mensaje, pero los van a perseguir.
Dura cosa, ¿cierto? La misión del Eterno. Por eso estos dos tenían que estar muy bien compenetrados, con un buen testimonio, entendiendo realmente que no eran que los rechazaban a ellos. No es que rechazaban a Moshe y Aarón, sino como ahí se puede entrever, rechazan la palabra de Dios, la instrucción del Eterno. A él estaban desafiando, al Dios de los hebreos, no a Moshe y Aarón. De la misma forma nosotros aprendemos, como dice ahí Yeshua, o sea, y como dice el Yeshua, sí, po. O sea, no se preocupen, no es a ustedes a quienes rechazan, es a mí, ¿cierto? Y al que me envió. La misión de Yeshua es hablar, dar el mensaje también, pero cuando alguien no lo acepta, no hay que tomarlo como algo personal, sino, bueno, es el mensaje y al que lo envió, al que a lo mejor no están aceptando. Cuando hay una misión, uno tiene que tener claro, cumplir la misión es una cosa y mi vida, mi sentido personal es otra. Lo que yo soy y lo que yo pienso. Entonces, o lo que a mí me puede afectar. Uno tiene que separar las cosas. Y la misión del Eterno es realmente que nosotros hagamos su voluntad, la cumplamos, pero que en esto seamos bien profesionales, como Moshe y Aarón. Dar el mensaje tal cual. No cambiarlo, ni agregarle, ni darle de cosecha por aquí por allá. Sino ser fiel al que le envió, al que les daba la instrucción. De la misma manera con Yeshua, con el mensaje del Brit Hadashah, tenemos que ser fieles. El mensaje que recibimos tenemos que darlo de la misma manera en que nosotros lo recibimos y está escrito. No podemos cambiar las cosas, ¿cierto? Porque ya nos dijo, no los van a escuchar. Pero bueno, hay quien escuchará, ¿cierto? Y hay quien oirá. Y hay vidas que cambiarán. Tenemos que confiar en el Eterno, en esto, como Moshe y Aarón ser enviados. Ya a partir de la cuarta aliyá de esta lectura, podemos ver, ¿cierto? Como aquí dice la vara de Aarón, la plaga de sangre, cómo desafía, ¿cierto?, a los otros magos de Egipto, cómo se convierte el mar, o sea, el río Nilo en sangre. Y ya empiezan las señales. Ya empieza, ¿cierto?, ¿cómo se llama? El desconcierto con todo lo que empieza a acontecer. La lucha, la batalla. El juicio también que vino, como dice la escritura, y con grandes juicios sobre Egipto. Llegó la plaga de ranas, piojos, moscas, ganado, úlceras. Y la plaga del granizo y del fuego. Y nuestra para allá llega hasta aquí. Y quería mencionar acá. ¿Dónde está? El segundito. Para no pasar por todas. Acá. Bueno, aquí. Dice Bueno, dice el libro de Ezequiel. Dice. Así dice, voy a ponerlo un poco más grande. Así dice el Señor Dios, Adonai Elohim, el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto y les juré diciendo, yo soy el Señor vuestro Dios. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que emana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Y les dije, arrojé a cada uno las cosas detestables que os atraen, y os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Y vino, cierto, el juicio del Eterno sobre Egipto, pero también el Eterno le había pedido eso al pueblo. Yo enjuiciaré, cierto, a Egipto, pero para que también ellos desecharan, enjuiciaran a Egipto de sus corazones. Y alejaran eso de sus vidas, pero dice, no abandonaron los ídolos de Egipto. Y hay un Midrash que dice lo siguiente. Adonai es como un varón de guerra, dice acá. Dice el Midrash que el Eterno primero estropeó las fuentes de agua, el convertir el agua en sangre, ¿cierto?
Es como que tomó una estrategia de guerra. Segundo, hizo sonar los cornos de la batalla, como el croar de las ranas, dice. Tercero, mandó la lluvia de flechas, como la plaga de piojos, que picaban a los egipcios como flechas. Cuarto, lanzó mercenarios contra ellos, como lo fueron la mezcolanza o las úlceras, los animales salvajes. Luego hizo una matanza indiscriminada, como una peste. Quemó los bastiones del enemigo con las úlceras. Después lanzó piedras con catapultas, como el granizo. Y luego octavo lanzó hordas armadas contra ellos, como las langostas. Noveno los encerró en mazmorras con la oscuridad. Y décimo y último, como no se rendían, los enemigos mató a los líderes, como la muerte de los primogénitos. Entonces el Midrash nos cita realmente cómo actuó el Eterno. Fue toda una manera, ¿cierto?, de destruir toda la imagen que tenían los hijos de Israel. Porque esto no solamente se trataba de destruir Egipto, o sea, habían otros reinos, habían otros imperios, quizá habían unos que eran más malos que los egipcios. ¿Por qué la Biblia se centra en Egipto? Porque ahí está Israel. Ahí está Israel. Ahí está el pueblo suyo. Y el pueblo tenía temor de Egipto. El pueblo no se podía quitar de las cargas de los egipcios. El pueblo veía el ejército egipcio y ni se le ocurría pensar en huir de Egipto. Entonces, todo lo que aconteció también fue para destruir y derrocar esa figura del reinado de Egipto sobre el corazón de su pueblo. Ahora ha venido el reino de Dios, ¿cierto? Como dice la oración, la bendición, Moshe y los hijos de Israel recibieron su reino voluntariamente sobre ellos. ¿Cuándo? Salieron de Egipto. Cuando cantaron, ¿cierto? Cuando cruzaron el mar, de toda voluntad ellos lo recibieron, el reino. Pero antes estaban gobernados por Egipto en sus corazones. Y por eso el Eterno, como varón de guerra, como dice el cántico, ¿cierto? Que él es varón de guerra, Ish Milhamá, y así actuó con Egipto. Juzgó, ¿cierto?, en cada una de las plagas, de alguna forma como un ejército destruiría al otro. En este caso solo el Eterno, ¿cierto?, lo haría. Y él juzgó, ¿cierto?, a los dioses de Egipto. Por ejemplo, el Nilo, que significaba, ¿cierto?, como el dios Ra, ¿cierto? Lo humilló, porque también el faraón era el lugar donde él, ¿cierto?, iba a hacer sus necesidades, donde él estaba ahí, se mostraba su humanidad. Pues fue humillado, ¿cierto?, a través del Nilo. Y las aguas, ¿cierto?, que lo podían limpiar, ya no lo podían limpiar, por ejemplo. Con la plaga de ranas, ¿cierto?, había una diosa rana protectora de las parturientas en Egipto. Y llenó las casas de ranas, ¿cierto? También con la plaga de escarabajos o de insectos. Había un dios que era el dios del escarabajo, de los insectos. Y a través de esos piojos y mosquitos, ¿cierto?, la tierra se llenó. Una forma, ¿cierto?, también de humillar a sus dioses. Lo hizo también con el dios halcón o el dios de los aires, ¿cierto? Con las moscas. Mandó una nube de moscas. Y el faraón cada vez en todo esto quería hacer algo parecido, pero diciendo, pero los dioses nos apoyan a nosotros. Pero no fue así. El dios Athos, que es el dios como buey, protector del ganado, o Apis, que es el mismo. Becerro, el toro. ¿Cómo? Murió el ganado, pero no murió el ganado de los hebreos, sino murieron los toros de los egipcios. O sea, el dios protector del ganado no los protegió. A la diosa Isis y Osiris, dioses de la vida, con las úlceras y el salpullido, prácticamente, ¿cierto?, se endureció su corazón, pero como dice ahí, eran los dioses de la vida, las úlceras, la mala vida, ¿cierto? Se llenó su vida, ¿cierto?, de desesperación. No había abundancia, no había salud. Y también juzgó al dios Athos, protector de las cosechas. Mató al ganado y a los cultivos, ¿cierto? O sea, hubo un gran juicio sobre Israel, o sea, sobre Egipto. Pero también para quitar del corazón de Israel, Egipto. Nuevamente, hay otros reinos en el mundo, a lo mejor habían reinos más malvados. Nínive, por ejemplo, en su momento. Pero el Eterno hace esto para mostrarle a su pueblo algo. Porque está queriendo que nosotros realmente entendamos
cuál es la carga que Él quiere quitarnos de nuestra vida. Cuáles son las cosas que nos arraigan allí. Y Él somete a juicio esas cosas por nosotros. ¿Cuándo? Nos disponemos, ¿cierto? A Él. Nos abrimos nuestro corazón a Él. Él trae ese juicio sobre esas cosas, pero también somos nosotros los que tenemos que enjuiciar esas cosas en nuestra vida. Envidias, celos, enojos, iras, contiendas, a lo mejor apesadumbre, soledad y quizás tanta cosa que pueda haber en nuestra vida, que gobierna nuestra vida y que no permite que el Eterno sea el Dios, el Rey de nuestra vida. El Eterno vino a enjuiciar a Egipto para mostrar también quién gobernaba en el corazón. Y Faraón endurecía su corazón, pero porque él no quería abrirse a entender de quién es la voluntad soberana de todas las cosas, que es el Eterno Dios de Israel. Entonces se endureció su corazón, pero ¿quién es el que realmente puede gobernar únicamente sobre uno y la vida de uno? Para siempre es el Eterno. Momentáneamente puede gobernar el enojo, la ansiedad de nuestra vida, pero es el Eterno el que tiene que posarse ahí, en nuestra vida. Y nosotros recibir su reino voluntariamente sobre nosotros, como aprendemos en Yeshua, para ser parte de su reino, esclavo de la justicia ahora. Que solo Él gobierna en nuestro corazón. Como dice Yeshua, yo y mi Padre haremos morada en Él. Pero para ello tenemos que sacar ese Egipto de nuestros corazones. El Eterno nos dio una gran promesa, una gran heredad. Como dice, yo os llevaré la tierra por la cual alcé mi mano y la daré a Abraham, Isaac y Jacob, y os daré heredad esa tierra. En Morashá dice, yo Hashem. Y la palabra Morashá significa, herencia, heredad. Y viene también de la raíz Yarash, que significa, o que también viene de la palabra Yerushá, que es un testamento, una heredad. ¿Ya? Entonces, el Eterno, ¿por qué les prometió al pueblo de Israel una Morashá y no una Yerushá? Si son dos palabras casi parecidas en hebreo. Y es como decía, la palabra Yerushá es un testamento, algo que podemos cobrar de inmediato. Ya es como, ya tengo la promesa, estoy aquí, puedo llegar y tomarlo, está hecho. Pero la morashá es un depósito como que recibiremos a futuro, es una promesa. Es como un compromiso, un contrato de compromiso. El Eterno prometió, ¿cierto?, en heredar la tierra, pero no les dijo, ustedes la van a recibir ahora, sino que dijo, ustedes la van a recibir mañana. Pero la van a recibir. Es un depósito a futuro, o sea, y esto es el mismo principio que Yeshua mencionó. Hagan tesoro en el reino de los cielos, ¿cierto? Donde realmente ahí nos vienen los insectos, la polilla, etcétera, ¿cierto? A llevarse la comida, como pasaba en ese entonces, que se apolillaba la comida y se echaba a perder. Bueno, hoy día también pasa. Sino que dice, hagan tesoro en el reino de los cielos. Y esto es el principio que les enseñó el Eterno a Abraham, Isaac y Jacob. Les prometió morashá. No les prometió algo ahora instantáneo. Ustedes tendrán la herencia ahora. Hagan tesoros ahora les daré tesoros. Sino que les prometió, yo les daré morashá. Por lo tanto, ustedes saben que tienen que trabajar por una morashá. Algo que van a heredar. A lo mejor en parte en vida van a poseer parte, pero van a heredar completamente a futuro. Trabajen entonces por su heredad a futuro. Hagan tesoro en el reino de los cielos, dice Yeshua. Porque ese es el principio de la escritura, ¿cierto? De las promesas del Eterno. Hoy día nos esforcemos para que mañana, el día que descansemos, ¿cierto?, de esta vida, podamos realmente tener una gran recompensa. El Eterno nos dice eso, trabaja por el mañana, porque yo te prometo que esto lo voy a cumplir. Y realmente ha sido así. El Eterno ha cumplido con el Eterno. Y él no fue alguien que le dijo, oye, te prometo esto y nunca lo vio, como dice acá. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Y luego dice, y también me establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones, la cual vivieron. O sea, los hijos de Israel no fueron solamente... los patriarcas no fue solamente que recibieron la promesa, ellos también moraron ahí. O sea, ellos también vivieron allí.
también nosotros podemos disfrutar de las bendiciones que el Eterno tiene para nuestra vida hoy. Tampoco se trata de que junta tesoro en los cielos y sea pobre en este mundo. Pobre en todo sentido. Solo junta allá. El Eterno también los bendijo, les permitió morar en esa tierra. Y el pueblo de Israel heredó esa tierra, pero aún así hay una promesa que todavía no se cumple y que es más grande todavía. ¿Cierto? La promesa de la Torá de la tierra todavía es más grande. Todavía hay algo por cumplirse. En la vida de nosotros también. Hay cosas que se han cumplido. Hay cosas que se han cumplido y cosas que todavía no se cumplen. Lo importante, ¿cierto?, es que realmente podamos nosotros prever esto, trabajar por lo que tenemos que trabajar. Y el Eterno nos quiere que trabajemos por ello, pero libres, libres de toda esclavitud. Como diría el libro de Hebreos, por la fe Moshe cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses. Voy a agrandarlo aquí un poco para que puedan ver. Por la fe Moshe cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Y por la fe también Moshe cuando era grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado como el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Prefirió lo que venía después, considerando como mayores riquezas el oprobio de ungido que los tesoros de Egipto. ¿Qué era mayor? ¿Cierto? Como ahí dice, las riquezas del oprobio. La riqueza del que padece pero por la justicia. Que los tesoros que todos los que podría tener Egipto. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. O sea, cuando la Escritura nos dice que nosotros tenemos que mirar la recompensa, no nos está diciendo que seamos, como se dice, interesados. Sino al contrario. Fija tu objetivo en lo que Él te prometió, en la recompensa que vendrá por causa de la justicia, y de la fe y la emuná y la esperanza, y de esperar en el Eterno. Y confía en eso. Pon tu mirada en lo que vas a recibir, no en lo que hoy día a lo mejor tienes y que no quieres renunciar. Porque Israel tuvo que renunciar a lo que ellos pensaban que tenían allá, por algo que les iba a dar el Eterno. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Es decir, como dice Moshe, no tuvo temor de la ira del rey, no se lo tomó como personal, entendió. Estas palabras del Eterno voy a cumplir, no temeré al hombre, temo a Dios que me envió. Por la fe celebró Pesaj, Pascua, el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Y por la fe pasaron el mar rojo, el mar rojo como por tierra seca. Cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. O sea, esto se trata de que realmente el que confía en el Eterno puede pasar y atravesar, ¿cierto?, este mar rojo. Pero otros que lo intentan no pasan. El que tiene la mirada puesta en la recompensa que hay más allá del mar, se arriesgó y pasó. Pero el que quiso, ¿cierto?, quedarse atrás, no abandonar nada, ¿cierto?, como el ejército egipcio, se ahogaron. Porque su mirada estaba en lo material hoy, en el Dios de hoy, en lo que hoy día había. Y no tenía su mirada puesta en lo que había más allá, que era la esperanza del pueblo en ese momento, salir a la libertad. Tenemos que fijar nuestros ojos en la recompensa. Pero la recompensa también llega a nosotros hoy. Como dice la Escritura, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el terco corazón de piedra y les daré un corazón de carne, hoy día, no mañana, no en el mundo venidero. El Eterno dice que hoy día nos prometió un espíritu nuevo y un corazón nuevo, para que hoy día seamos capaces de vivir en libertad, y no solamente mañana, sino que hoy podamos realmente tener un corazón de carne, hoy realmente podamos tener un corazón donde la carga no sea la nuestra, como un corazón de piedra que pesa, sino de carne, que está lleno de nutrientes, de la carne necesaria que tiene que tener. Porque un corazón de piedra es piedra solamente. ¿De qué funciona? ¿De qué sirve? Pero un corazón de carne que tiene todo funcionando, ¿cierto? Todo articulándose allí, bombeando la sangre,
que late, que se mueve, que es maniable. Así tienen que ser nuestros corazones. Tenemos que tener corazones donde la carga la podamos tomar, recepcionar, ¿cierto? Bombear, por así decir, enviar aquí para allá, trabajarla, y no que se quede detenida como en una piedra, en una roca. Sino que tenemos que salir de las cargas, ¿cierto? Hacia adelante. Tenemos que pensar más allá. Las promesas son hoy también. Y realmente el Eterno nos quiere a todos. Nos quiere dar siempre lo mejor. Y hoy día lo podemos recibir. Pero miremos la recompensa que hay más allá. No nos quedemos en el hoy. Salgamos, ¿cierto? De donde estamos. A lo mejor estamos en una situación difícil. Miremos más allá. Esa es la esperanza que Yeshua también nos planteó. Puesto los ojos en la esperanza de la redención, de que vendrá el Mesías y enjugará toda lágrima y redimirá todas las cosas. Hoy día todas las cosas se sostienen por la esperanza de que hay algo más allá, hay promesas. Entonces no solo es esperanza, es certeza. Como dice, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque lo que se espera es esperanza. Espero que pase algo. Pero dice la emuná es certeza. Porque emuná es fidelidad en hebreo. Entonces yo me mantengo fiel porque estoy esperando que esto ocurra. Y mientras tanto soy fiel hasta que eso vaya a acontecer o me vaya a llegar en la vida. Y no me desvío, ¿cierto? No solo que yo digo, va a llegar en algún momento, sino que lo estoy esperando y trabajando y siendo fiel por ello. Y eso es lo que el Eterno esperaba de su pueblo. Nada más. Fueron esclavos, fueron esclavizados en Egipto, fueron con mucha carga, tuvieron su vida. ¿Qué es lo que el Eterno esperaba de ellos? Que supieran llevar esa carga, que no se olvidaran de su promesa, que se acordaran del Eterno. Como dice ahí, en algún momento clamaron a Él, y ahí el Eterno actuó. Que se acordaran de Él, que no lo dejaran de lado, que lo tuvieran presente, y que entendieran que aunque vinieran cosas difíciles, carga a la vida, Él los podría sacar de ahí. Siempre estaría ahí con ellos y con nosotros. Bueno, querida comunidad, ese era el comentario de esta semana. Quería compartirles para mensaje también, ¿cierto? Quizás decirlo así como motivador, para que podamos realmente salir adelante, seguir avanzando, dejando cosas atrás, que el Eterno realmente pueda gobernar en nuestros corazones, con lo que Él coloque en nosotros. Que el Eterno les bendiga a todos, Shabbat Shalom, y también un buen, bendecido año 2022, calendario civil.